Son bienvenidos a este video de la primera New Left a los estudios culturales británicos. A continuación, verán la entrevista realizada por Fabricio Fuentes y Livani Panduro. Comencemos. Bien, en esta oportunidad entrevistaremos a Jorge Llanes, investigador con doctorado en estudios culturales y autor del artículo Comunicación, Cultura y Política de la primera New Left a la formación de los estudios culturales británicos, que será el tema central de nuestra conversación. Ahora daré el paso a mi compañera Livani. Para comenzar, le haré una pregunta introductoria que pueda responder brevemente. En su artículo explora el cruce entre comunicación, cultura y política en la formación de los estudios culturales. ¿Por qué volver a ese punto de partida sigue siendo importante el día de hoy? Sí, por supuesto, desde la década de los 50, que es cuando emerge en mayor medida la preocupación por el modo en que la cultura es siempre y necesariamente política, en tanto que organizamos las pautas, comportamientos, valores, imágenes y símbolos que organizan la vida en común, se impone de alguna manera una aproximación que rechaza entender la cultura como algo necesariamente separado de la vida diaria, como una perspectiva exclusivamente antropológica que se centra simplemente en rituales particulares y de algún modo atiende a cómo interactuamos en sociedad y, por supuesto, los valores que subyacen a esa interacción en sociedad. Hoy en día, qué duda cabe, es aún más necesario porque existen aún más formas que en los 50 para interactuar entre nosotros en una sociedad cada vez más mediatizada y con cada vez mayores capacidades para desarrollar formas de interacción mediada. Entonces, la política siempre tiene una base cultural, en tanto que es un modo de vertebrar la vida común, y no podríamos entender la cultura ni estudiarla correctamente si no atendemos a esa dimensión necesariamente política. Ok. Según Richard Howard, existe una tensión entre la cultura popular orgánica y la cultura de masas homogeneizada y comercializada. ¿Cómo ve usted esta distinción en el contexto actual, donde los medios digitales parecen mezclar estas categorías? Es complejo porque uno de los fenómenos que anima, de hecho, el modo en el que Hogarth e incluso Stuart Hall abordan la distinción entre cultura popular y cultura de masas es que, si bien hasta la década de los 50, cuando todavía no se habían desarrollado las formas de comunicación masiva, existía una suerte de capacidad de las personas de, a través de la interacción diaria entre sí, sobre todo cuando existían grupos con pertenencias y filiaciones de clase muy particulares, de desarrollar formas de cultura propias. ¿Qué sucede en el contexto de hoy? Que nacemos mediatizados y vivimos mediatizados. Es muy difícil que existen ya muy pocas generaciones que no hayan nacido socializadas y mediatizadas por algún tipo de forma de comunicación. Entonces, la tensión entre cultura popular y cultura producida o cultura de masas en la sociedad contemporánea tiene que pensarse de un modo algo más problemático y tiene que pensarse quizás tal vez en el modo en que, aunque siempre mediatizada, aunque siempre a partir de la forma que utilizamos los medios de comunicación, siempre existen formas particulares en las que distintos individuos y grupos de individuos hacen uso de esas formas de comunicación y de esas mediaciones. Bien, ahora hablemos de Stuart Hall, quien hablaba de la necesidad de formar audiencias críticas ante los productos culturales. ¿Usted diría que es necesario tener en cuenta esta postura? Más que en la década de los 50, me atrevo a decir, por lo que hablamos hace unos minutos, existen muchas más formas de interacción a través de la comunicación mediada que antes. No solo está la televisión y la radio y el cine, está Internet con sus TikTok, Instagram, Facebook, cualquier tipo de plataforma social. Una de las cuestiones que necesitamos tratar de poner en conocimiento de las personas es el tipo de uso que hacemos de los medios de comunicación y de cada una de las plataformas, porque en los trabajos digitales de desarrollos web hay un concepto muy útil para este caso, que es el de experiencia de usuario. Es decir, cuando alguien crea un producto o cuando construye una plataforma, no solo construyes algo técnicamente, sino que construyes de alguna forma el tipo de acción que va a hacer el individuo cuando haga uso de esa plataforma o de esa herramienta.
Entonces, una de las necesidades críticas más acuciantes de la sociedad contemporánea es que seamos capaces de comprender cómo funciona, qué significa un algoritmo, qué significa que cuando yo hablo una plataforma de vídeo bajo demanda como Netflix, me aparecen unos contenidos y no otros, que si hago una visualización en YouTube y me recomiendan 5 o 6 vídeos parecidos, estamos tratando de construir un patrón que de alguna manera nos priva de otro tipo de cosas. Está bien, muchas gracias por habernos acompañado y por compartir su mirada sobre los estudios culturales y su vigencia en el presente. Ha sido realmente muy enriquecedor escuchar cómo esas ideas siguen dialogando con los desafíos actuales en comunicación, cultura y política. Nos despedimos agradeciendo nuevamente su tiempo y sus reflexiones. Un placer.